¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente nos encontramos aquí en un programa, en un episodio más de Historias Ocultas de la Historia. Y antes que nada queremos agradecerle a la cantidad ya importante que tenemos de seguidores que semanalmente comparten nuestros episodios, comentan, les dan un me gusta y bueno, y están con nosotros atentos a los distintos episodios donde rememoramos cosas importantes y en este caso cosas actuales que tienen que ver, como en el episodio de hoy, con sucesos importantes que están ligados a la historia de nuestras patrias. Queremos recomendarles a los que nos están viendo por primera vez que se suscriban a nuestro canal para estar al tanto de las novedades. Y no nos olvidamos también de hacerles mención para aquellos que quieran adquirir nuestras obras: El sueño frustrado de San Martín, el militar que no traicionó la fe católica para defender a la patria, y de reciente aparición, La Revolución Francesa, una inspiración demoníaca. Muy bien, el tema de hoy es un tema crucial, es un tema definitorio, trascendental, que divide las aguas y a la vez tiene que clarificar el tema y en cierta manera, lo decimos, tomar posición frente a lo que está ocurriendo, sobre todo en la madre patria. Por eso el tema de hoy es el siguiente: ¿cuál fue el arreglo entre la Iglesia Católica y el gobierno por el Valle de los Caídos? Y tenemos que decir que, antes de entrar en nuestro tema, nos llamó poderosamente la atención cómo se ha manejado este arreglo, como decimos, más que un acuerdo, es un arreglo, porque no sabemos bien qué fue lo que realmente sucedió. Hay dos campanas que ahora las vamos a repasar, pero decimos que nos llamó poderosamente la atención las reflexiones que hizo el día de ayer el obispo de Orihuela Alicante, Monseñor Munilla, porque dejó entrever un montón de cuestiones que los católicos de a pie desconocían y también puso prácticamente sobre el tapete lo que realmente sucedió en este arreglo entre la Iglesia y el gobierno actual español. Decimos que nos llama poderosamente la atención porque eh, ha dicho cosas que eh, no dijo el gobierno y ha aclarado otras cosas que la Iglesia sí hizo, pero ambas partes dicen cosas diferentes. Por eso tenemos que reflexionar y dar a la vez nuestra postura, sobre todo desde un punto de vista histórico, como tiene que ser en nuestro canal. Pero antes de entrar en el tema, habría que recordar un poco la cuestión del Valle de los Caídos. Para aquellos que no saben, eh, es un complejo monumental que está destinado a honrar a los caídos de ambos bandos durante la contienda de la Guerra Civil Española, en los años 36 al 39. Duró 20 años en construirse y realmente es una maravilla arquitectónica, cultural, religiosa, espiritual, en todo sentido. Pero claro, todo estaba muy bien, todo estaba en perfecto orden hasta que en el año 2007 el gobierno de izquierda de José Luis Zapatero promulgó la Ley de Memoria Histórica, que como hace siempre la izquierda y como originó justamente la guerra civil, que fue producto del ensañamiento y el odio hacia España y hacia la religión católica, propiamente dicha, desencadenó la guerra civil. En este caso, a través de una ley, a través de la palabra, no del fusil o de la violencia o de la agresión. Pero es una agresión verbal y una agresión cultural, espiritual. Pero ¿qué es lo que buscaba la ley de memoria histórica?
rápidamente nos vamos a apoyar en algunos párrafos de la tesis doctoral de Alberto Bárcena, este gran doctor, este gran académico, que dedicó un tema completo a la redención de penas del Valle de los Caídos, es decir, cómo los presos que voluntariamente trabajaban en la construcción de este complejo monumental iban reduciendo las penas y para obtener más rápido su libertad. Y aparte cobraban un sueldo. Y aparte podían vivir con su familia, sus hijos estudiaban, etcétera, etcétera. Es una tesis doctoral que recomendamos vivamente a este gran académico, el doctor Alberto Bárcena. A grandes rasgos podemos decir que la ley de memoria histórica es una ley de odio, es una ley de encono y de agresión hacia la raíz, la matriz de lo que es la España verdadera, ¿no? Esta España paródica que es la que presenta siempre la izquierda por el odio que tiene hacia la cruz, hacia Jesucristo. En definitiva, lo que buscaba principalmente en esta ley de memoria histórica, que es para atacar el régimen del general Franco, sobre todo era apuntar al Valle de los Caídos. Eh, Puntualmente dedica un artículo a atacar abiertamente y a encarpetar la cuestión del Valle de los Caídos como un símbolo oprobioso, un símbolo de la dictadura, de la sangre y de todas las cosas que siempre la izquierda propugna. Pero la ley de memoria histórica, aparte de prohibir cualquier exaltación, cualquier cosa que tenga que ver con los valores de la España verdadera o que tengan que ver con el régimen de Francisco Franco, totalmente prohibidos, como dice la ley de memoria histórica. Por otra parte, escuchemos bien, estemos atentos, no se prohíbe la exaltación, se prohíbe todo lo que tiene que ver con Franco, pero no se prohíbe la exaltación que tenga que ver con la Segunda República Española, ni del Frente Popular, ni de los partidos o sus dirigentes que formaron parte del mismo bando y agredieron a la República y fueron ellos mismos los que provocaron la guerra civil. Eso no, eso se puede hacer cualquier tipo de exaltación, de panegírico, y no va a pasar nada. Si se hace exaltación de Franco o del franquismo, ahí sí. Fíjense cómo busca la concordia, ¿no? Y dice la ley de memoria histórica, es la hora así de que la democracia española y las generaciones vivas honren y recuperen para siempre, escuchemos bien esto porque es la ley de memoria del gobierno de José Luis Zapatero que sigue vigente, honren y recuperen para siempre a quienes en distintos momentos lucharon para la defensa de los valores democráticos, como los integrantes del cuerpo de carabineros, los brigadistas internacionales, los combatientes guerrilleros y una etcétera, etcétera. Es decir, es una apología abierta al comunismo y al régimen soviético que propugnaba la guerra y que apoyó abiertamente y que impulsó la guerra entre hermanos en la madre patria. Entonces, fijemos, ¿no? Entonces, ¿para qué lado rumbea la ley de memoria de José Luis Zapatero? Y también dice que el Valle de los Caídos es un símbolo público de enfrentamiento, ofensa y agravio. No lo decimos nosotros, lo dice la ley de memoria histórica del año 2007. Es interesante conocer todas estas cosas porque no se dicen y se muestra solamente una parte de la verdad. Muy bien. Podríamos agregar otros pequeños párrafos que tengan que ver con esto. Eh, Fíjense, también el doctor Bárcena explica en un momento de su extensa tesis doctoral la intervención que tuvo el juez pro guerrillero, Garzón, cuando dice, se le interpone también una cuestión respecto a las atrocidades que cometió Santiago Carrillo,
sobre todo en Paracuellos. Y este juez español dice, en este punto debe hacerse una referencia breve a las diligencias indeterminadas 70/1998 de este juzgado tramitadas en su día por el supuesto, sí lo dice tal cual, por el supuesto crimen de Paracuellos del Jarama contra Santiago Carrillo y otros. La inconsistencia de las denuncias y planteamiento de la acción penal iniciada determinó su rechazo en esta instancia y ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Digamos, ¿no? Entonces, ya sabemos cómo está direccionado todo esto hasta la justicia, ¿no? En los gobiernos siempre como el de José Luis Zapatero y el actual de Pedro Sánchez. Rápidamente vamos a introducirnos en la cuestión que dirime el arreglo que se hizo entre la Conferencia Episcopal Española y el gobierno de José Luis, perdón, de Pedro Sánchez. Actualmente está. La semana pasada hubo una conferencia de la Conferencia Episcopal Española donde explicaron algunas cuestiones, obviaron completamente el tema del Valle de los Caídos, hablaron sí del tema de darle la ciudadanía a más de 500.000 inmigrantes eh, ilegales en España, pero no se habló del tema del Valle de los Caídos. Pero como dijimos al principio de nuestro programa, el obispo de Alicante, de Orihuela Alicante, Monseñor Munilla, a quien decimos que nos llama poderosamente la atención la forma en que, claramente lo dijo, marcando el triunfo de la conferencia episcopal, la victoria, así lo dice, y la derrota del gobierno, explicando cuáles fueron ellas. En un primer momento, dice el obispo Munilla, que todo formó parte de una extracción del gobierno cuando salió a decir que había triunfado el gobierno en su arreglo con la iglesia, en la resignificación del Valle de los Caídos y que se habían cumplido todas las exigencias, mejor dicho, no los pedidos que el gobierno le imponía a la Iglesia Católica en España. Y acto seguido, Monseñor Munilla, en este programa radial, no recuerdo bien el nombre, pero dedicó un espacio importante a hablar sobre el tema de la posición de la Iglesia oficial, dijo, claro que hubo una derrota, dice el gobierno, dice Munilla, y un triunfo de la conferencia episcopal. Nosotros nos preguntamos, antes de saber o antes de explicar esta derrota, esta victoria de ambas partes, ¿por qué no lo dijeron oficialmente? ¿Por qué no lo sacaron en comunicado oficial? Porque parece ser que el portavoz de la conferencia episcopal en este aspecto, en este punto del Valle de los Caídos, ha sido el obispo de Alicante. Pues bien, eh, dijo el obispo Munilla que el triunfo de la conferencia episcopal es que no se cambió un ápice en lo que exigía el gobierno. Este fue el triunfo de la conferencia episcopal. Por supuesto, eh, deja claramente zanjada que en este acuerdo, para nosotros es un arreglo más que un acuerdo, la derrota fue por parte del gobierno oficialista. Y acto seguido, el obispo de Orihuela de Alicante dice que, recriminando a los católicos que fueron a las puertas de la Conferencia Episcopal Española a criticar la no intervención directa, la no defensa de este complejo monumental religioso, que tendrían que haber ido a las puertas de la Moncloa. Allí tendrían que haberse ido a quejar. Allí tendrían que haberse manifestado, y no en la Conferencia Episcopal Española. Eh, Nos llama la atención que el obispo Munilla diga estas cosas y no lo diga oficialmente la Conferencia Episcopal. Como decíamos, el obispo dijo que no se modificó en nada las imposiciones que pedía, o mejor dicho, no se impuso los condicionamientos que pedía el gobierno y quedó todo como estaba desde un principio.
Es decir, la iglesia no fue humillada, sino que fue una derrota del gobierno, dice. Y da los tres condicionamientos, las tres exigencias que decía el gobierno de Sánchez y que la iglesia impidió, según palabras de Munilla, que no se tocaran. No serán removidos los signos religiosos, dice, la basílica no será desacralizada y los monjes benedictinos permanecerán en su sitio. El conjunto monumental del Valle de los Caídos, dice el obispo, y lo dice abiertamente, como para zanjar cualquier tipo de dudas, es propiedad del Estado, como queriendo dividir las aguas y decir hasta acá llegamos, esta es la línea no ceder, ya acá no podemos hacer nada. El complejo monumental es propiedad del Estado. Pero sabemos que pertenece a la fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. A su vez, esto pertenece al patrimonio nacional o que lo gestiona. Pero bueno, estas cosas jurídicas ya nosotros no nos metemos porque no conocemos y no tenemos incumbencia. Interpretamos simplemente lo que está sucediendo a los ojos de la historia. Sí reconoce el obispo Munilla abiertamente, acá prestemos atención, que hubo una victoria del gobierno. Por un lado, dice que el gobierno fue derrotado porque no se cambió un ápice en estas tres condiciones o imposiciones que daba el gobierno de Pedro Sánchez, pero en su programa radial dice que hubo una victoria del gobierno, lo reconoce abiertamente el obispo, lo dice sin ambajes, y esta victoria es que se va a resignificar el complejo monumental del Valle de los Caídos. Reiteramos la palabra, el concepto. La resignificación del Valle de los Caídos es una victoria del gobierno, según el obispo Munilla. Y dice eh, que no sabemos cómo va a ser esa resignificación y que en caso necesario, si se propasa o ofende a los valores religiosos, ya verá la Iglesia o la Conferencia Episcopal, en este caso española, cómo defenderlos. Pero no puede impedir la resignificación, porque es un tema del Estado, lo dice abiertamente. Ya vamos a ver qué significa el Valle de los Caídos. ¿Qué significa? No qué significó, ¿qué significa? Muy bien. Otro interrogante que nos surge después de escuchar a Monseñor Munilla, cuando él dice que la basílica no va a ser profanada. En uno de los tres imposiciones que triunfó la Iglesia Católica, no será profanada. Y nosotros creemos que sí fue profanada. Fue profanada cuando se hicieron las exhumaciones de los cuerpos de Francisco Franco y de José Antonio Primo de Rivera. Eh, la familia de Franco no quería que se exhumaran el cuerpo, ¿eh? Que descanse en paz, estaba en un lugar religioso, etcétera, etcétera. Pero finalmente eh, tuvo que ceder y porque la dejaron sola, porque la iglesia no apoyó a la familia de Franco y se sacó el cuerpo de Franco. Después, y viendo que iba a suceder lo mismo con José Antonio, porque ya estaban los movimientos y las tratativas para sacarlo a la fuerza, la familia, por motu propio de José Antonio Primo de Rivera, para evitar cualquier tipo de humillación, sacó el cuerpo de la Basílica del Valle de los Caídos. Y la Iglesia Católica permitió la profanación por parte del gobierno de este, de este simbolismo, no, la Basílica propiamente, de todo lo que significa el Valle de los Caídos. Eh, no se explica eso, qué papel le cupo a la Conferencia Episcopal Española en la profanación del templo sagrado. Y atendamos acá que ya es muy importante, porque lo dice ya al finalizar su reflexión semanal, Monseñor Munilla, eh, dice, hay que hacer una mención especial al papel que le cupo, al rol que tuvo en todo esto el prior de la abadía de los benedictinos, es decir, Santiago Cantera. Y dice Monseñor Munilla que él mismo se entregó voluntariamente, que su cabeza
fue entregada, él se entregó voluntariamente para evitar que se sacara a, a los monjes, a la orden benedictina del Valle de los Caídos. Entonces, él se entregó voluntariamente. Y lo dice así el obispo de Alicante, dio un paso voluntario de forma temporal. Dio un paso temporal, dio un paso voluntario. ¿Eh? Bueno, y uno entonces se pregunta acá, si entonces fue gracias a la decisión propia de voluntariamente de dar un paso al costado del prior Santiago Cantera, quiere decir entonces que la Conferencia Episcopal Española no hizo ningún acuerdo, no intervino, o sea, fue decisión propia de él, no quiso salvar al- a la orden benedictina, ¿no? No sabemos, porque la forma que se expresan, que se dice, parece ser como que si no hubiera sido por el Santiago Cantera, por el fraile, directamente entonces ya se lo hubieran sacado a la fuerza a la orden benedictina del Valle. Pero bueno, no sabremos esto nunca, sabemos sí que el prior de los benedictinos, Santiago Cantera, es un sacerdote fiel a Cristo y callará, como cayó Jesucristo ante Herodes. Si alguien le pregunta algo, no va a decir, simplemente va a callar, porque salvaguarda la verdad, que es lo más importante en este caso, y la cruz, ¿eh? Lo que representa la cruz en todo su sentido, en el sentido más importante, en el Valle de los Caídos. Finalmente nos gustaría saber, y esto es un dilema, ¿sí? Porque el gobierno está, esto de la- del ataque, de la ofensiva con el Valle de los Caídos, en este arreglo, tiene que ver con la conmemoración de los 50 años de la muerte del caudillo de España. Y ya vamos a hacer una pequeña mención a él, al papel, al rol fundamental que tuvo, justamente para defender la Iglesia Católica, que ahora parece que lo deja en una profunda orfandad al catolicismo, no a la Iglesia, al catolicismo, lo que representa el catolicismo en España, con todo esto. Nos preguntamos si, así como hubo un triunfo de la conferencia episcopal frente al gobierno, de que no se modificó nada, que se mantuvo firme la Iglesia, ¿se va a hacer lo mismo durante este año que todavía recién empezamos, en defensa, en honor, en la exaltación de la figura de Francisco Franco por todo lo que hizo para salvar justamente a la Iglesia Católica que la Conferencia Episcopal representa en un todo? Porque el ataque furibundo que ya está cometiendo el gobierno español frente a la figura frente a la figura de Franco es un tiro por elevación también a lo que representa la Iglesia Católica en España. Por eso nos preguntamos si, sinceramente, van a haber actos oficiales de la Iglesia Católica defendiendo y exaltando lo que hizo por la Iglesia Católica el general Francisco Franco. Ojalá que esto sea así, esperemos. Eh, Esperamos porque por todo lo que hizo Franco en España y sobre todo en la Iglesia, ser agradecido es una virtud, ¿no? Es una virtud cristiana. Deberíamos recordar que en la diócesis de Orihuela fueron asesinados, en la diócesis que pertenece a Monseñor Munilla, fueron asesinados 55 de los 327 sacerdotes que tenía en ese momento en el año 36. Y justamente dentro de esos 55 que fueron asesinados por odio a la fe católica, se encontraba el administrador apostólico de Orihuela, don Juan de Dios Ponce y Pozo, ¿eh? Un predecesor de Monseñor Munilla en el cargo. Si bien no había alcanzado el orden episcopal, estaba enfermo el obispo y fue nombrado administrador apostólico de Orihuela, don Juan de Dios Ponce y Pozo, le tocó
el martirio y le tocó ofrecer su vida. Murió en noviembre, el 30 de noviembre del 36 a manos de unos verdugos comunistas. Esto es para que se recuerde también, ¿no? A la hora de arreglar con los enemigos de Dios, de la Iglesia y de España misma. Pero antes de ir finalizando, nos gustaría a nosotros hacer una mención muy sintética sobre lo que representa el Valle de los Caídos, que por eso es el odio que se tiene eh, por parte del gobierno y de la izquierda furibunda y de la derecha caniche, como se le dice, a la derecha moderadita, que hace el guiño a la izquierda y por abajo se da la mano y no dice nada, no mueve un pelo. También por ellos murieron muchos españoles. Y también gracias a la defensa tenaz de muchos hombres de armas y de muchos religiosos que murieron pacíficamente a manos de sus verdugos, España hoy no es comunista, aunque al parecer el gobierno que preside en estos momentos exalta el comunismo abiertamente, por supuesto con la pluma y la palabra. Pero recordemos algunas cosas para que la conferencia episcopal lo tenga en cuenta en la próxima exaltación que haga del caudillo de España, así como están denostando y están denigrando con un odio furibundo la figura de Franco. Durante todo este año, la Iglesia Católica nos imaginamos que va a exaltar y va a homenajear a quien fue el gran salvador de España y a todos los hombres que murieron por él, por la Iglesia. Esta es una horita muy linda que se la recomendamos sobre todo a los sacerdotes de España, o mejor dicho, a los obispos, cuando tengan la próxima reunión de la conferencia episcopal. Lo escribió un monje benedictino, ¿sí? También, Manuel Garrido Boniaño, de la Orden de San Benito. Y dice pequeños destellos de luz de historia para no olvidarnos. Se quería aniquilar la religión en España. Algunos se gloriaban de haberlo conseguido. Era la hora de ofrecerse al martirio y es una gloria del clero español que ni un solo sacerdote apostatase para evitar el martirio. Es decir, algunos apostatan sin ser martirizados. No sabemos quién, pero no queremos que esto suceda. Esto ha sucedido a lo largo de la historia, pero estos sacerdotes, incluidos varios, creo que son 12 los obispos, murieron por defender y por preservar la verdad. Son páginas luminosas. Recomendamos vivamente este librito. Fíjense en esta otra parte. El 18 de mayo de 1958, ya era jefe de Estado Francisco Franco, se promulga la Ley de Principios Fundamentales, en cuyo número segundo se dice: la nación española considera, esto para la conferencia episcopal española, por ahí no se acordará, la nación española considera como timbre de honor el acatamiento a la ley de Dios según la doctrina de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, única verdadera y fe inseparable de la conciencia nacional que inspirará su legislación. Y vaya, se inspiró el gobierno de Franco, ¿m?, en la legislación. Era un gobierno, un Estado católico abiertamente y reconocido por la Santa Sede. Cuando murió Francisco Franco, a los 2 días de haber muerto, es decir, el 22 de noviembre, Radio Vaticana hizo un programa especial donde exaltó la figura de Francisco Franco. Es decir, el Vaticano, en representación, ¿no? Radio Vaticana, de la Santa Sede, del Pontífice Romano. Y decía, entre otras cosas, y esto está en este librito, no es una quimera, es la historia, dijo Radio Vaticana: otra faceta que no puede olvidarse en el que acaba de enfrentarse con el juicio inapelable de Dios ha sido su abierta y definida profesión de fe católica. Está hablando de Franco. Francisco Franco ha querido ser un jefe de Estado católico.
Lo repito. Francisco Franco ha querido ser un jefe de Estado católico, dice Radio Vaticana. Llegado al poder en medio de una guerra civil en que la cuestión religiosa adquirió el dramatismo de una persecución sangrienta y despiadada, salió de ella como vencedor de lo que se llamó una cruzada contra los enemigos de la religión. Hay muchos que se están rasgando las vestiduras, porque habla de cruzada. Y la confesionalidad católica, la protección y la ayuda de la Iglesia y sus instituciones fueron los pilares de la constitución del nuevo Estado, es decir, el Estado español. Atentos, señores obispos, qué importante esto. Estamos atentos a que lo exalten durante este año a los 50 años de la muerte de Francisco Franco. Y dice Radio Vaticana, finalizando su programa especial del 22 de noviembre de 1975 y que fue reproducido por el diario Arriba, dice lo siguiente, Radio Vaticana, que Dios le dé el descanso al hombre que ha forjado la España de hoy y que esa España encuentre la paz, la concordia y la prosperidad. Francisco Franco, cristiano ejemplar. Y el Valle de los Caídos y la resignificación, que fue una cruzada religiosa, como dijo Radio Vaticana, no queda ninguna duda. Chamo que lo dijo la voz oficialista del Estado Vaticano. Pero queremos escucharlo también de los predecesores de los obispos de la conferencia, de la actual Conferencia Episcopal Española, en voz de, de un hermano en el orden episcopal. En la carta pastoral, que es un párrafo muy corto, en la carta pastoral del obispo de Salamanca el 30 de septiembre de 1936, en plena virulencia de la persecución religiosa, sobre todo eh, contra el clero español, en todo sentido, contra las monjas, contra todo lo que tiene que ver con la religiosidad española, Monseñor Enrique Pla y Daniel, obispo de Salamanca, dijo unas cuantas verdades respecto de la posición que tomaba la Iglesia Católica. Y dijo lo siguiente en un libro maravilloso, lo hemos extraído, que es el libro de Historia de la Persecución Religiosa en España. Historia de la Persecución Religiosa en España 1936-1939 por Antonio Montero Moreno, que es editada por la BAC, no sabemos si ha sido editada por otra editorial, pero recomendamos vivamente también esto, no solo a los obispos, sino a todos los que quieren saber un poco más de la historia de aquel tiempo. Es una tesis doctoral maravillosa, la más completa que hay hasta el día de la fecha. Y el obispo de Salamanca, en su carta pastoral, sus fieles, en cuatro momentos al menos, en cuatro puntos, en cuatro partes de esta carta, va a denominar cruzada el alzamiento militar de Francisco Franco y todos sus hombres de armas. Fíjense lo que dice. ¿Cómo se explica, pues, que hayan apoyado el actual alzamiento los prelados españoles y el mismo romano pontífice haya bendecido a los que luchan en uno de los dos campos? No solo los obispos, sino el romano pontífice. Pío XI estaba en aquella época. La explicación plenísima nos la da el carácter de la actual lucha, que convierte a España en espectáculo para el mundo entero. Reviste, sí, la forma externa de una guerra civil, pero en realidad es una cruzada. Fue una sublevación, pero no para perturbar, sino para restablecer el orden. Más adelante dice, ya no se ha tratado de una guerra civil, sino de una cruzada por la religión y por la patria y por la civilización. Explicamos al principio del programa que la ley de memoria histórica prohíbe exaltar cualquier cosa que tenga que ver con el alzamiento militar contra el gobierno de Francisco Franco, que fue un Estado católico, pero
autoriza exaltar, por lo menos nada prohíbe, autoriza a todo lo que tenga que ver con el bando que abiertamente agredió a la República y que produjo la guerra civil en España. Muy bien. Después dice en otro momento el obispo de Salamanca, hay por lo tanto perfecta concordancia entre la denuncia hecha por su santidad del gravísimo peligro del comunismo y su reciente alocución del 14 de septiembre del año 36 a los refugiados españoles en Italia. A estos últimos, por encima de toda consideración política, dirigió de modo especial su bendición, el Papa. Bendición augusta que es augurio de la bendición divina, pero que al propio tiempo es una confirmación pontificia de la doctrina, no de la ideología, de la doctrina que enseña que hay ocasiones en que la sociedad puede lícitamente alzarse contra un gobierno que lleva a la anarquía y de que el alzamiento español no es una mera guerra civil, sino que sustancialmente es una cruzada por la religión, por la patria y por la civilización contra el comunismo. Recordemos que el Papa reinante durante ese momento era Pío XI. Y el último aspecto también que queremos mencionar, referido a que fue una cruzada abiertamente, no solo una guerra, sino una cruzada mucho más importante, más grave. Finaliza así el obispo Enrique Play Daniel, obispo de Salamanca. Mientras tanto, con el mayor afecto a todos, a los que en los campos de batalla lucháis por Dios y por España, a los que quedáis en retaguardia cooperando a la Santa Cruzada, aun a las ovejas un día descarriadas, seducidas y engañadas por falsos pastores, pero prestas a volver al redil del buen pastor, a todos os damos con el mayor afecto nuestra pastoral bendición. Salamanca, 30 de septiembre de 1936. Y nos queda por decir que el Valle de los Caídos es odiado abiertamente por la izquierda, por lo que la cruz representa. La cruz es un signo que aquellos odiadores del cristianismo se sienten como encandilados, se sienten como anonadados, pero de odio, y quedan enceguecidos porque no pueden entender cómo eh, ese símbolo extraordinario, el más grande, el más alto, mejor, del mundo, de 150 metros de altura, preside allí todo el complejo monumental del Valle de los Caídos. Y bueno, pero ya dijimos al principio que eh, se guardan allí, reposan allí los muertos de ambos bandos, en un signo de reconciliación. Pero no lo entiende la izquierda furibunda, no lo entiende y quiere borrar todo vestigio. Por eso la, la resignificación, que fue la victoria, como dijo el obispo de Alicante, la victoria sí del gobierno, que ahí ya no se puede meter la conferencia episcopal española. Eh, Nos gustaría decir y recomendamos nuevamente un artículo que publicó el eminente y esclarecedor historiador y novelista, periodista, José Javier Esparza, un artículo que salió el día de hoy, La batalla del Valle de los Caídos se llama. Es extraordinario, se lo recomiendo vivamente a nuestros seguidores y tiene que ver con este arreglo entre la conferencia episcopal y el gobierno español. Y nos llama la atención favorablemente, porque lo dice
abiertamente y sin tapujos. Dice José Javier Esparza, comillas, los que tenían la misión de defender el puesto han dejado que entre el enemigo. Esperemos que esto no vuelva a suceder y que se restablezca la verdad histórica y se sepa la verdad de todo esto. Es por el honor de la Iglesia Católica, justamente a la cual Franco evitó la desaparición física de ella y le dio casi 40 años de prosperidad, de paz a todo el pueblo español. Nos vemos en un próximo episodio entre historias ocultas de la historia.